Bueno, imaginemos por un momento que el éxito absoluto de una relación amorosa dependiera única y exclusivamente de atropellar a alguien con un coche fúnebre. Madre mía. Suena a locura total, la verdad. Es que suena un inicio terrible para cualquier romance, o sea, se mire por donde se mire. Ya. Pero bueno, en el fondo, así de frágiles, caóticas y absurdas son las mentiras que muchas personas se cuentan a diario para mantener intactas sus dobles vidas. Totalmente. Porque claro, das un paso en falso, un atropello accidental en este caso. Y todo el andamiaje salta por los aires. Eso es. Es una imagen fantástica porque ilustra muy bien la tensión constante de quien decide vivir en el engaño, ¿sabes? Claro. Cuando construyes una vida sobre una falsedad, ya no caminas sobre tierra firme. Digamos que estás haciendo malabarismo sobre un alambre muy fino. Y lo peor es que tú mismo te has vendado los ojos. Loja y, bueno, de las caídas espectaculares que conlleva, trata nuestra inmersión a fondo de hoy. Una inmersión que promete, ¿eh? Promete mucho. Nos vamos a centrar en la comedia española de 2025, Coartadas, dirigida por Martín Cuervo. Y a ver, para llevar a cabo este análisis, hemos puesto sobre la mesa una montaña de fuentes muy variadas. Sí, tenemos bastante material. Tenemos críticas especializadas de medios como Acción Cine, Cinemagavia, Revista Contraste y Film Affinity. También hemos escarbado un poco en los datos más fríos de la taquilla, cortesía del ICA y Taquilla España. Que siempre dan un contexto brutal esos números. Totalmente. Además, hemos revisado la ficha técnica oficial de las productoras y, por si fuera poco, hemos diseccionado una entrevista en YouTube muy reveladora con sus protagonistas absolutos, o sea, Jaime Lorente y Adriana Torrevejano. A ver, este abanico de fuentes es vital. Nos permite diseccionar la película no solo desde lo que el director quería contar, sino desde cómo lo ha recibido el público, la gente que paga su entrada, frente al crítico que evalúa la obra con lupa. Ya que son perspectivas muy distintas. Claro, son dos mundos que, especialmente en el caso de la comedia, rara vez se ponen de acuerdo. Rara vez, sí. Y nuestra misión con todo este material es muy clara. Queremos desentrañar cómo esta película coge un éxito mastodóntico del cine francés y lo adapta para que encaje con el humor y, bueno, la sensibilidad de España. Un reto nada fácil. Para nada. Vamos a explorar cómo se sostiene ese equilibrio casi imposible entre la comedia física más bestia y el romance clásico. Y por encima de todo, buscaremos entender qué nos dice esta historia tan alocada sobre el desgaste mental, físico y emocional que exige mantener una red de mentiras en la vida moderna. Que es agotador seguro. Agotador. Así que vamos a desgranar esto. La premisa básica arranca presentándonos a una empresa, que de hecho es la que da título a la película, Coartadas. Sí. Es un negocio que se dedica, con un nivel de profesionalidad casi obsesivo, te diría, a fabricar excusas perfectas. Y sus clientes son, a ver, el catálogo completo de la picaresca. De todo un poco, ¿no? De todo. Infieles, escaqueados profesionales o simplemente personas que necesitan una tapadera a prueba de bombas para evitar cualquier tipo de responsabilidad. Y el cerebro detrás de toda esta maquinaria es Miguel, que está interpretado por Jaime Lorente. A ver, el guión es muy inteligente aquí porque arranca mostrando la eficacia clínica de la empresa para luego lanzar una llave inglesa directamente a los engranajes. Y vaya llave inglesa. Exacto. Esa llave inglesa es el amor. O sea, durante un encargo rutinario, en el que Miguel tiene que conducir este coche fúnebre del que hablábamos como parte de una elaborada tapadera, pues atropella accidentalmente a una mujer llamada Noelia. Que es el personaje al que da vida Adriana Torrevejano. Eso es. A ver, el atropello en sí no es una tragedia griega, afortunadamente para quienes nos escuchan y se estén asustando. Ella solo se rompe un dedo. Menos mal. Sí, pero la sala de espera del hospital se convierte en el escenario donde surge el flechazo absoluto. El problema monumental aquí, la gran trampa, es que Noelia es jueza. ¡Ay, madre! Y claro, por una mezcla de deformación profesional y también de convicción personal, tiene una tolerancia cero hacia la mentira. Odia el fraude con toda su alma. Lo cual acorrala a Miguel desde el minuto 1, o sea... Totalmente acorralado. Él sabe perfectamente que si revela a qué se dedica realmente su lucrativa empresa, pierde a la chica antes incluso de invitarla a cenar. Así que toma la peor decisión posible. ¿Improvisa? Improvisa una mentira fundacional tremenda. Utiliza el coche fúnebre que conducía como excusa y le asegura a la jueza que es el honrado propietario de una empresa funeraria. Y claro, ya sabemos cómo va esto. Una mentira exige otra, y luego otra, hasta llegar al clímax de la incomodidad, que es la clásica y temida escena de conocer a los suegros. Uf, la peor pesadilla. La peor.
Ahí es cuando el universo de Miguel colapsa por completo. Descubre que el padre de Noelia, interpretado por un habitual de la comedia castiza como es Leo Harlem, Qué grande Leo Harlem. buenísimo, pues descubre que no solo es un cliente de coartadas, sino que es uno de sus mejores clientes. Qué locura. Ha contratado a la empresa de su futuro yerno para ocultarle una infidelidad a la madre de la jueza. O sea, imagínate el panorama. Y analizando un poco cómo opera la empresa de Miguel a lo largo de todo este enredo, se me viene a la cabeza una analogía. A ver, cuéntame. Es como si estuviéramos viendo una agencia de detectives, pero a la inversa. Tiene todo el sentido, sí, sí. Mientras un detective clásico, yo que sé, un Sherlock Holmes o un Poirot, busca destapar la verdad uniendo pistas sueltas, el éxito en la empresa de Miguel se mide por cuántos kilos de tierra falsa logras echar sobre esa verdad. Exactamente. O sea, el detective busca el recibo del hotel escondido en el abrigo. Miguel y su equipo lo que hacen es fabricar un recibo falso de un hotel en la otra punta del país, alteran el registro del GPS del cliente e incluso, ojo a esto, contratan actores secundarios para que confirmen la historia si alguien pregunta. Es un nivel de detalle enfermizo. Total, su trabajo no es descubrir realidades, es construir realidades alternativas que sean absolutamente herméticas y demostrables. Es una ingeniería del engaño que me parece fascinante. Es que lo fascinante aquí es que esta ingeniería narrativa no es un invento surgido de la nada en el cine español. O sea, los guionistas Curro Velázquez y Benjamín Herranz, bajo la dirección de Martín Cuervo, tenían entre manos el reto de adaptar un titán de la taquilla francesa. Claro, el material original. Eso es. Hablamos de Alibi.com, una película de 2017 dirigida y protagonizada por Philippe Lachaud, que reventó los cines en Francia pero a unos niveles increíbles. Pero, a ver, las fuentes, y especialmente las entrevistas con el equipo creativo que hemos revisado, revelan una decisión crucial. ¿Cuál fue? Pues que sabían que un calco exacto, o sea, hacer un plano por plano de la francesa, iba a fracasar en España casi seguro. Y ahí es donde entra el músculo de la producción, porque estamos hablando de una alianza potente. Buendía Estudios Canarias, Sequoia Studios, Beta Fiction y Álamo Producciones. Esta gente sabe perfectamente lo que hace. Tienen mucho bagaje, sí. Muchísimo. Y se dieron cuenta de que el original francés dependía casi en su totalidad del slapstick. Ya sabes, esa comedia física extrema, de golpe y porrazo, muy heredera del cómic y de los dibujos animados. Sí, muy visual, muy de gag físico. Exacto. Y Martín Cuervo explicó en las fuentes que necesitaban rebajar un poco ese tono tan caricaturesco para inyectarle una capa emocional real. O sea, querían transformarla en una comedia romántica con la que el espectador español pudiera empatizar de verdad, no solo reírse de las caídas tontas. Es que esa es una de las grandes diferencias culturales en la comedia europea, ¿no crees? Totalmente. El público francés abraza con mucha facilidad el absurdo hiperbólico, mientras que el público español suele demandar un anclaje emocional, un cierto costumbrismo, por muy disparatada que sea la situación que están viendo en pantalla. Necesitan creerse la historia. Claro, necesitan creerse que Miguel y Noelia se quieren de verdad, más allá de los chistes y las locuras. Pero claro, pasar de esa teoría del guión, de encontrar ese equilibrio emocional en el papel, a rodar el caos puro y duro es otro cantar muy distinto. Buf, debe ser agotador. La arquitectura de la mentira que Miguel diseña se convierte en un desgaste físico brutal a la hora de filmarla. La mentira drena la energía de quien la cuenta, y por lo que vemos en los informes del rodaje, drenó a todo el equipo por completo. Totalmente. Y la puesta en escena subraya muchísimo esa idea de agotamiento y división. Rodaron durante 6 semanas en localizaciones de Tenerife. Que visualmente es un contraste tremendo. Es una decisión estética brillante. Genera una disonancia cognitiva brutal en el espectador. Tienes escenarios bañados por una luz radiante, paisajes idílicos y muy vacacionales que chocan de frente con la oscuridad moral, el estrés y la claustrofobia que siente el protagonista al vivir su doble vida. Y para visualizar esa claustrofobia, echan mano de recursos técnicos muy concretos, destacando el uso de las pantallas divididas, los famosos split screens. Que quedan muy vistosos, la verdad. Sí, y no es solo un truco estético heredado de los años 70, ¿sabes? Funciona narrativamente porque nos permite ver simultáneamente cómo la vida A y la vida B de Miguel están ocurriendo al mismo tiempo, acercándose irremediablemente a la colisión. Claro, es nivel desastre. Exacto. Le otorga al público una posición de omnisciencia. Nosotros vemos el choque de trenes venir antes que los propios personajes, lo cual es la base absoluta del suspense cómico.
Es que ese estrés visual de la pantalla dividida traspasó la cámara, te lo digo yo, y se instaló en el cuerpo de los actores. Si analizamos la entrevista de YouTube con el elenco, las anécdotas de rodaje dejan clarísimo que esta comedia fue físicamente exigente, casi como una película de acción camuflada, en plan, locura total. Camuflada y con bajas reales, cuidado, porque Anton Lofer, que interpreta a Damián, uno de los cómplices en la agencia, pues tuvo la brillante idea de querer rodar sus propias escenas de acción el primer día. ¿Y qué pasó? Pues que el resultado fue una fisura ósea genuina. Acabó lesionado. Madre mía, el primer día. El primer día. Y Adriana Torrevejano, entre risas en la entrevista, confesaba que estuvo a punto de perder la cabeza lidiando con el dichoso coche fúnebre. Fue una carrera de obstáculos constante para todos. Pero a ver, el detalle que mejor ilustra el peaje de sostener toda esta mentira narrativa es cuando Lorente y Torrevejano confiesan su rutina en el set. Ah, sí, lo de las siestas, ¿no? Eso es. Martín Cuervo les exigía un nivel de energía tan expansivo, una proyección cómica tan constante y, digamos, frenética, para que el ritmo no decayera en ningún momento, que ambos actores admiten que tenían que buscar rincones escondidos en el plató para echarse minisiestas de 10 minutos. ¡Qué barbaridad! Estaban literalmente vaciados por el esfuerzo de aparentar esa hiperactividad constante. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, volviendo al esfuerzo que hicieron los guionistas por vendernos esta historia como una comedia romántica, tengo que lanzar el debate. Dispara. Me cuesta comprar la etiqueta. O sea, ¿se puede considerar verdaderamente romántica una historia de amor cuya base fundacional, su mismísimo cimiento, es un fraude sistemático y masivo? Es complicado, sí. Piensa en la escena de la bolera. Los actores y la promoción de la película destacan esa secuencia como el momento mágico donde la química estalla y conectan de verdad. Y sí, visualmente es preciosa, pero está construida sobre arena. Él le está mintiendo en la cara sobre su identidad, su medio de vida, sus valores. ¿No convierte eso a coartadas casi en una anticomedia romántica? A ver, es una disonancia narrativa fantástica y, sinceramente, creo que es el verdadero motor de la película. Si nos ponemos estrictamente éticos, pues sí, la relación es un castillo de naipes tóxico a más no poder. Tóxico total. Pero desde la perspectiva de la creación de personajes, las fuentes nos dan la clave de cómo el equipo esquivó este problema moral. Jaime Lorente repite en sus entrevistas una máxima fundamental de la actuación, y es que nunca hay que juzgar al personaje. Claro, porque si no te desconectas de él. Exacto. Si Lorente, como actor, juzga la dudosa moralidad de Miguel, la interpretación se vuelve cínica y la comedia muere instantáneamente. Miguel tiene que creer desesperadamente que sus mentiras están justificadas por amor, por muy absurdo que suene. Pero fíjate que Adriana Torrevejano aporta una visión, no sé, algo más sádica, en el buen sentido de la palabra. Ella afirma que cuanto más sufre su personaje, cuanto más la engañan y peor lo pasa dentro de esa telaraña, más divertido y rico resulta interpretarlo para ella. Qué curioso. Sí. O sea, el sufrimiento es literalmente el combustible de la escena para ella. Y ese combustible es lo que enciende al público al final. Si conectamos las palabras de Torrevejano con la psicología del espectador, llegamos al concepto de la catarsis cómica. Que suena muy técnico, pero es muy básico, ¿verdad? Muy básico. No es un término académico aburrido. Es una reacción puramente física. Imagina que ves a alguien intentando cruzar una sala llena de gente, cargando con 10 tazas de café caliente haciendo equilibrios. Vale, me lo imagino. Tensión pura. La risa que te provoca cuando casi se le caen no viene de una crueldad inherente tuya. Viene del profundo alivio de no ser tú quien lleva las dichosas tazas. Totalmente. Pues Miguel está cargando con 10 vidas falsas a la vez. Verle sudar intentando que no se le caiga el café es, en el fondo, una liberación de nuestras propias ansiedades diarias sobre mantener las apariencias. Esa idea de que el sufrimiento ajeno nos proporciona alivio cómico explica perfectamente la extraña disonancia que encontramos cuando miramos los números de la película. Los famosos números. Claro, porque uno se pregunta, ¿cómo digiere el público esta moralidad de las tazas de café a punto de caerse? La película es muy ligera, sí, pero la moraleja está ahí latiendo. La gravedad siempre gana, y las mentiras tarde o temprano colapsan. Y parece que el público ha comprado la premisa masivamente. Sí. Los datos del ISICA y Taquilla España no mienten en absoluto.
Estrenada el 28 de noviembre de 2025, con una calificación para mayores de 12 años, la película ha demostrado tener unas piernas muy, muy largas en la taquilla. Muy buen recorrido. Hablamos de una recaudación bastante sólida que oscila entre los 832.000 y los 837.000 euros. Eso se traduce en más de 126.000 espectadores pasando por caja. Son cifras que, vamos, cualquier productor español firmaría con los ojos cerrados ahora mismo. Alcanzar a más de 126.000 espectadores es un triunfo comercial evidente. Sin duda. Pero lo verdaderamente revelador de este dato llega cuando lo ponemos frente al espejo de la crítica profesional, porque las valoraciones son, siendo generosos, tibias. Bastante tibias, sí. En Film Affinity ostenta un 4,9 sobre 10, o sea, ni siquiera llega al aprobado raso, y medios como Acción Cine le otorgan 3 estrellas de 5. Un pasable. Sí. El consenso general de los críticos es definirla como una, cito textualmente, película de domingo por la tarde. Argumentan que el entretenimiento es rápido, pero que en ocasiones los gags aterrizan en lo chabacano, en ese humor de brocha gorda y sal gruesa que carece de cierta sofisticación. A ver, es que la crítica especializada suele tener muy poca paciencia con el vodevil contemporáneo. Las cosas como son. Ya, es un género complicado para la crítica. Aún así, es súper interesante notar que incluso las reseñas más mordaces salvan elementos muy concretos del naufragio. Hay aplausos unánimes para la presencia castiza de Leo Harlem, por ejemplo. Es que Leo siempre suma, ¿eh? Siempre. Aporta ese arquetipo de la cultura popular que ancla una premisa tan loca en una realidad muy reconocible para nosotros. También alaban el ritmo que impone Llum Barrera y destacan la peculiar interpretación de Paula Prendes dando vida a un personaje vasco apodado Shakira. Qué bueno. Y curiosamente, todos coinciden en que usar la música de Nino Bravo como colchón emocional funciona a las mil maravillas. Es que Nino Bravo es patrimonio. Eso no falla. No falla nunca. Entonces, ¿qué significa todo esto? Tenemos a los críticos con la lupa diciendo que la película peca de falta de originalidad y tira de chistes fáciles, mientras el público, por el otro lado, sigue llenando las salas semana tras semana. Yo creo que hay un factor innegable de placer culpable en la audiencia. Desarrolla eso. Pues que quienes nos sentamos en la butaca, en el fondo, en algún oscuro rincón de nuestra mente, queremos que Miguel logre la hazaña. Queremos verle estirar el chicle del engaño un metro más sin que se rompa, a ver hasta dónde llega. Hay una fascinación humana súper primitiva por aplaudir al trilero si el truco de magia está bien ejecutado. Claro. Y si conectamos esto con el panorama general de la industria audiovisual, esa brecha entre crítica y público tiene todo el sentido del mundo. Por el formato en sí. Exacto. La crítica penaliza muchísimo el hecho de ser un remake. Comparan irremediablemente coartadas con la Alibi.com francesa y sienten que la versión española pierde parte de aquella agilidad frenética del original, suavizando los bordes más afilados de la sátira. Básicamente le exigen rigor narrativo. Ya, pero al espectador medio, seamos sinceros, ese rigor narrativo le da exactamente igual si la película cumple su función principal, que es la de evasión. Exacto. Es que ahí está la clave. El público general conecta porque la película envuelve temas profundamente tabúes, como son la infidelidad sistemática, el engaño a los suegros, la mentira a la pareja, y los procesa a través de un filtro completamente inofensivo. Lo hace digerible. Eso es. Transforma un drama de traición, que en la vida real te destruiría familias enteras, en un enredo donde el castigo máximo es llevarte un tortazo en la cara o, no sé, tener que esconderte dentro de un armario. El espectador paga por esa anestesia moral durante hora y media, ni más ni menos. Y menuda necesidad de anestesia tenemos hoy en día, madre mía. Tela. Porque bajo toda esa capa brillante de comedia de puertas que se abren y se cierran, la historia en realidad está tocando un nervio muy sensible de nuestra realidad contemporánea. Las propias fuentes mencionan el contexto actual, y es innegable. Totalmente. Vivimos en una era dominada por la exposición constante, los filtros en redes sociales y las fake news. Y a una escala mucho menor y cotidiana, la inmensa mayoría de las personas construyen sus propias y pequeñas coartadas cada día de su vida. Es verdad. Al final somos como pequeñas agencias de mentiras unipersonales operando desde un teléfono móvil. Justamente eso. Fachadas digitales meticulosamente diseñadas para proyectar una vida sin fisuras, ¿sabes? El viaje perfecto en Instagram, la productividad inagotable en LinkedIn, la felicidad constante. Todo es maravilloso en Internet. Todo.
El colapso nervioso y físico que sufre el protagonista de la película es, en esencia, un espejo cóncavo y muy exagerado de nuestro propio agotamiento. Es el coste altísimo de no ser honestos, el peaje de esa disonancia entre la imagen que vendemos al mundo y la realidad de quiénes somos cuando nadie nos mira. Es que es una demanda de energía insostenible a largo plazo. Y fíjate, todo este análisis sobre la arquitectura de la falsedad y la exposición constante nos lleva a un punto crucial. Esto plantea una pregunta importante. Un ejercicio mental para quien se sumerja en la película después de escucharnos. A ver. Si una agencia como Coartadas existiera hoy, en el mundo real, su mayor enemigo para mantener esas dobles vidas no sería ni la rectitud moral de una jueza, ni el sentido de la culpa del propio cliente. Ah, ¿no? ¿Y qué sería? Su mayor y más letal enemigo sería la propia tecnología. Uy, pues yo ahí discrepo un poco, ¿eh? O mejor dicho, yo creo que la película ignora eso a propósito para no arruinarse a sí misma desde el minuto 1. A ver, ¿en qué sentido? Pues pensemos en el entorno hiperconectado de hoy en día. Llevamos un GPS en el bolsillo constantemente. Hay cámaras de seguridad en cada cruce. Dejamos un rastro bancario imborrable cada vez que pagamos un café. Y los relojes inteligentes chivan hasta nuestro ritmo cardíaco. O sea, Sí, estamos súper monitorizados. totalmente. Si Miguel tuviera que justificar ante la jueza porque su Apple Watch registró que estaba plácidamente sentado en un bar en lugar de conduciendo un coche fúnebre bajo un estrés tremendo, la comellua física desaparecería al instante. Ya, claro, el truco se desmonta solo. Claro, Miguel tendría que ser un hacker de primer nivel, no un pícaro charlatán de toda la vida. Se convertiría en un thriller cibernético, a lo Misión Imposible, y perderíamos por completo la esencia del enredo analógico, de la comedia de enredos clásica. Visto así, tienes toda la razón. Para mí, el verdadero milagro de la película, su mayor licencia poética, si quieres llamarlo así, es que en pleno siglo XXI alguien todavía intente sostener una coartada usando solo recibos de papel y actores contratados, ignorando por completo la huella digital que dejamos todos. Es una observación fantástica, la verdad. Para que el humor clásico funcione, la película exige que aceptemos suspender nuestra incredulidad respecto a la tecnología. Exacto, nos pide ese pacto. Nos pide que volvamos a un mundo analógico donde una mentira dicha con la suficiente convicción, cara a cara, aún puede superar el escrutinio de un algoritmo o la triangulación de una antena de telefonía. Es, en el fondo, un refugio nostálgico para el engaño, tradicional. Qué buena forma de verlo, un refugio nostálgico para el engaño. Bueno, nos quedamos dando vueltas a esa idea de la mentira analógica frente al mundo digital. Hemos visto cómo una premisa tan disparatada sobre un atropello con un coche fúnebre sirve de excusa perfecta para diseccionar nuestras propias ansiedades sobre la verdad, el desgaste físico de la falsedad y esa peculiar desconexión entre lo que los críticos valoran y lo que el público necesita consumir para evadirse un rato. Que no es poco. No es poco, ¿no? Queda la invitación abierta a seguir explorando este tema, a cuestionar un poco esas fachadas digitales con las que interactuamos a diario y a buscar siempre, en la medida de lo posible, unos cimientos sólidos basados en la información y la honestidad. Nos despedimos por hoy hasta el próximo análisis a fondo. Un placer. Hasta la próxima.